¿Qué tal, señores? Saludos cordiales, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo aquí al debate de la televisión pública, el debate A3 que inauguramos en este mismo día, va a ser el primero de ojalá muchos para acompañarles cada miércoles por la noche con los temas de actualidad de cada momento, para intentar profundizar con 3 invitados en todos y cada uno de ellos. Durante algo más de 2 meses, desgraciadamente, la actualidad ha girado sobre un único eje, el de la pandemia del coronavirus, la COVID-19 y las medidas de confinamiento que se decretaron a través del estado de alarma. El debate sobre la urgencia sanitaria lo tienen ustedes a la orden del día a través de los programas que está desarrollando a diario esta casa, Radio Televisión Ceuta. Habrá tiempo en su momento, y ojalá sea pronto cuando todo esto pase, para analizarlo con detenimiento con los sanitarios, con las personas que han estado en primera línea de batalla, con los especialistas. Pero queremos hoy abordar la primera gran consecuencia de esa pandemia, de ese confinamiento, la crisis económica. Una crisis económica que tiene escasos precedentes y si los observamos tendremos que irnos mucho atrás, muchísimo atrás en la historia de nuestro país y que no sabemos el alcance, no sabremos calcular aún el alcance que puede llegar a tener. De momento lo que vamos a intentar es contextualizar antes de pasar a presentarles a los invitados y lo vamos a hacer resumiendo de alguna manera con las cifras. No hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo ha reaccionado la administración pública para intentar minimizar el impacto brutal de esa crisis económica que, una vez decretada la pandemia, todos sabíamos que se iba a desatar, insisto, sin poder calcular o conocer aún cuál va a ser el alcance definitivo? Así que vamos a aproximarnos para saber más o menos en qué medida pueden estar los sectores más afectados. Más de 70 días de confinamiento. La llegada del coronavirus y su expansión exponencial ha provocado una situación sin precedentes, todo un país encerrado tras las puertas de casa. El cese de toda actividad productiva y de la práctica totalidad de los servicios públicos planteaba desde el primer día un escenario dantesco. A la emergencia sanitaria y sus terribles consecuencias hay que sumar una añadida que tiene que ver con una crisis económica de proporciones aún hoy difíciles de calcular. Todo esto ha llevado a que en nuestra ciudad se hayan solicitado más de 1.000 ERTEs vinculados a la suerte de 3.200 trabajadores. En abril, el SEPE ha reconocido un total de 3.898 prestaciones. Actualmente son más de 7.500 trabajadores ceutíes que perciben algún tipo de prestación por importe de 5,9 millones de euros. Especialmente angustiosa se tornó la situación para los autónomos. Ante este escenario, el Gobierno de la ciudad ha impulsado a través de Procesa una iniciativa bajo la denominación de Ceuta Resiste, con 1.427 ayudas ya tramitadas. Igualmente se ha dotado con 8 millones de euros una línea de subvenciones directas a autónomos y microempresas, habiéndose tramitado 1.314 ayudas, de las que 1.148 han sido solicitadas por autónomos. Este marco de subvenciones permite mantener a casi 1.500 trabajadores por cuenta ajena. El empleo total sostenido es de 2.623 empleados, para lo que se han empleado recursos por valor de 2,47 millones de euros. Igualmente se destinaron 2 millones de euros a subvenciones directas a autónomos y empresas para facilitarles el acceso al crédito. Servicios Sociales ha concedido durante estos 2 últimos meses cerca de 1.500 ayudas extras para la cobertura de prestaciones básicas por valor de más de 350.000 euros. Cabe recordar que la última semana el BOCE ha publicado la convocatoria de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de viviendas habitual. Con una financiación de 100.000 euros, el importe de las ayudas será de 500 euros con un máximo de 3 mensualidades. Los beneficiarios deberán estar en situación de vulnerabilidad económica y social. Con respecto a otros fondos de ayuda, subvenciones articulados por el resto de administraciones públicas,
1.654 autónomos han solicitado la prestación por cese de actividad. De estas, el 92,6% han sido resueltas favorablemente por la ciudad por un montante de 1 millón de euros. Cabría significar que a Ceuta le corresponde 1,5 millones de euros del Fondo Social Extraordinario para frenar el impacto social de la pandemia, además de 523.000 euros para becas de comedor de la ciudad autónoma. En cuanto a los avales ICO, han sido aprobadas 596 operaciones que afectan a 471 empresas por un importe total superior a los 43 millones de euros. Igualmente, nuestra ciudad podrá disponer de casi 29 millones de euros de los fondos FEDER para designarlos a gasto sanitario. Así las cosas, y frente a la necesidad de contrarrestar lo máximo posible el impacto de una paralización de actividad económica continuada en el tiempo, cabe evaluar los resultados reales. ¿Qué daño puede ser reversible o no en nuestro tejido empresarial? ¿Cuántas iniciativas más tendrían cabida en la tarea de recuperación y mantenimiento de los sectores más afectados? ¿Y por qué no? ¿Cuál debe ser la implicación del conjunto de la sociedad ceutí para evitar una quiebra de proporciones, insistimos, hasta este momento aún difícil de evaluar? Bien, pues este ha sido un poco el baile de cifras, el resumen de todas esas líneas de crédito, de ayudas que se han ido ofreciendo, que se están ofreciendo por parte de las administraciones públicas, que ustedes han podido conocer perfectamente cada día a través de nuestros informativos. Vamos ya a presentarles a nuestros primeros 3 invitados en este debate a 3 de la televisión pública para, insisto, debatir, hablar, saber qué se puede hacer y hasta dónde puede llegar esta crisis económica casi sin precedentes. Ya ofreceremos a lo largo del debate algún dato que justifica esta expresión. Tenemos al presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Pepe Daguani. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarnos. A su lado tenemos a Guillermo Martínez, exdiputado y con una trayectoria política de todos conocida, pero que está hoy aquí como experto en economía y de manera concreta en fondos europeos para hablar de algo tan importante como van a ser las ayudas que deben llegar. Así que como técnico de Procesa también les saludamos. Guillermo Martínez, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, Andrés. Encantado de estar aquí en esta casa. Y a Joaquín Molinero, que viene como representante de la Cámara de Comercio, secretario general de este organismo, Cameral. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, en principio, y antes de seguir y de conocer otros testimonios muy interesantes, me gustaría pediros una pequeña evaluación, un pequeño diagnóstico de lo que ha pasado, de cómo es la situación a este mismo, al día de hoy. Bueno, la situación de ahora podemos decir que tras 70 y tantos días de confinamiento se atisba una pequeña luz de esperanza. Esperamos que esto sirva para algo porque no podemos seguir continuando en la racha tan negativa en los datos que habéis dado y cómo se veía la perspectiva. O sea que de momento ilusionado con esta pequeña luz. Ese optimismo difícil en estos momentos, y que nos congratula que lo valore el presidente de la Confederación de Empresarios, sí, pero se puede ver alterado quizá por los resultados o los efectos que no solo la recuperación tenga en una ciudad como Ceuta, sino que, porque es una economía que depende globalmente también de toda la crisis, de cómo afecte la crisis a nivel nacional y a nivel mundial prácticamente, ¿no? Comentarte, digo moderado por dos motivos. Moderado, es que no quiero ser catastrofista ni pesimista, pero tengo que ser moderado. Lo digo porque en distintos medios, en distintas ocasiones he referido que esto ha sido, digamos, lo que le hacía falta a la puntilla, que le hacía falta a la ciudad de Ceuta. Ceuta no está sufriendo una crisis de hace 2 meses debido a la pandemia. Ceuta tiene unos antecedentes muy malos. Ya el año pasado advertimos y dimos datos de que las cosas se estaban poniendo muy mal. Ya sabemos todo cómo han sido las relaciones comerciales el año pasado y los datos son catastróficos. Si a eso le suma lo de la pandemia, los datos de Ceuta son mucho peores. Quiero decirte que si comparas luego datos con otras ciudades, con otras autonomías, no vamos a llegar al nivel que se supone que debe llegar una vez que pasemos de esta pandemia. O sea que, ojo, que quiero ser moderadamente optimista. No vengo aquí a llorar ni a lanzar lecciones de pesimismo, pero Ceuta viene de unos antecedentes bastante malos.
Bueno, yo me sumo también, ¿no?, a las palabras del presidente de la Confederación en cuanto a que evidentemente la apertura de la actividad económica, bueno, pues puede generar un cierto alivio al sector empresarial, que venía sufriendo una situación muy delicada de años anteriores, pero yo definiría el momento como preocupante y de mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy delicado, los pasos tienen que ser los idóneos para que no volvamos a dar pasos hacia atrás, no volvamos a tener que implantar un sistema de confinamiento masivo y de cierre empresarial, porque eso sí que sería ya definitivamente una catástrofe, ¿no? Por tanto, ya digo, un momento de máxima preocupación, porque las consecuencias que va a tener estos 2 meses de parón, bueno, ya están teniendo un impacto real en datos macroeconómicos, como en el número de personas que están ahora mismo dependiendo del subsidio de desempleo, sea porque ya eran desempleados antes o porque están en un ERTE o en un cese de actividad temporal de autónomos, el número de empresas que han caído, la caída que se ha producido en el Producto Interior Bruto, en definitiva, bueno, un escenario preocupante, del que estoy convencido también que vamos a salir por el esfuerzo común de todos y en particular de empresarios, de los trabajadores y de los ciudadanos en general, ¿no?, pero que requiere eso, mucha reflexión y requiere mucha prudencia. Bueno, yo un poco lo que ha dicho Pepe, es decir, nosotros venimos de una situación, Ceuta, hay que tener en cuenta que tanto la Cámara como la Confederación llevan diciéndolo, veníamos de una situación muy complicada, es decir, que ha pillado a la crisis sanitaria y de confinamiento, ha pillado a Ceuta precisamente en un momento que no era el más adecuado para poder afrontar una crisis de este tipo financiera y económica, porque veníamos unas pérdidas a través de la frontera, me parece a mí que la recaudación, ya estábamos hablando de un 40% de bajada del IBIX en el primer trimestre. Y bueno, pero yo creo que evidentemente estamos en una situación muy preocupante, yo creo que también, como dice Guillermo, de incertidumbre, porque realmente todavía, como todavía no han acabado las fases, estamos todavía en una situación un poco de adaptación a la nueva realidad, o todos todavía estamos con un poco de incertidumbre de lo que puede ocurrir, de lo que no puede ocurrir, y de que verdaderamente esos datos macroeconómicos, cómo se transfieren al microeconómico, es decir, cómo afectan realmente a la ciudadanía y al mundo empresarial. Pero bueno, yo quiero dentro de eso decir, bueno, la esperanza, como dice Pepe, de que por lo menos estamos en fase 1 ya, es decir, perdón, en fase 2, que se empieza a mover un poco lo que es la economía y el sector empresarial, y a ver cómo evolucionan estos días, ¿no? Pues me detengo en ese cierto optimismo del presidente de la Confederación, que como aptitud frente a lo que ya estamos viviendo y a lo que se avecina es favorable, es positivo. Pero es verdad que la preocupación ya existía por el cierre de la frontera con Marruecos, por otros factores que se han venido a sumar a este confinamiento y y aumentar la crisis económica. Antes de esa pandemia, antes de conocer y de decretarse el estado de alarma, ya había pesimismo en el presidente de la ciudad. Vamos a escucharlo porque su pesimismo es mayor, es bastante más grave a día de hoy. 7,2 millones de euros es mucho dinero, muchísimo dinero. Se pueden hacer con ello muchísimas cosas. 1 millón de euros es lo que nos gastamos en becas, imagínense. Pero además de eso tiene un valor intangible, simbólico, que es de muchísimo calado y de mucha importancia. Y yo no sé el impacto que vaya a tener en el Producto Interior Bruto y en el empleo de nuestra ciudad la crisis de la pandemia, que viene precedida de otra crisis importante, porque no olvidemos que por el bloqueo comercial de Marruecos, el comercio, nuestra principal fuente de actividad productiva, tuvo un desplome del 40% en su volumen de negocio, no olvidemos. Desgraciadamente yo creo que las resacas de la crisis en lo que se refiere al ámbito económico y social aquí y en toda España va a ser peor desde el punto de vista económico y social que la propia crisis. Vamos a pasar momentos difíciles.
Era la última comparecencia de hace tan solo unos días del presidente de la ciudad que, bueno, insistía precisamente en lo que estábamos diciendo, la precrisis, por llamarla quizás suavemente, porque el dato es importantísimo, el de la caída del volumen de negocio, nada más y nada menos que un 40%. Los 7,2 millones de euros de los que hablaba el presidente son, Guillermo, pues esas transferencias que el Estado no se niega a dar a la ciudad y que se corresponden con la atención al ciclo del agua, tengo entendido, y quizá alguna otra materia, ¿no? Fundamentales, importantísimas, porque es una cantidad realmente importante. Claro, es que hay que tener en cuenta que en Ceuta, además del factor importantísimo que refería el presidente de la Confederación, Pepe, y que refería el presidente de la ciudad, ¿no? de la caída de la actividad económica empresarial como consecuencia del bloqueo de la frontera del Tarajal en un 40%, según los datos de recaudación tributaria, hay que tener en cuenta el importante peso que tiene la administración pública en el mantenimiento de la actividad económica global. Más del 60% del Producto Interior Bruto de Ceuta es administración pública. Si se cae el gasto de la administración pública en Ceuta, tanto de la del Estado como de la Ciudad Autónoma de Ceuta, también va a tener un impacto directo en la actividad privada. Los consumidores, habrá menos dinero que gastar, digamos, dentro de la actividad privada, ¿no? Claro, a estos 7,2 millones que refería el presidente hay que unir la caída de recaudación que también ha tenido la ciudad como consecuencia del cierre de la frontera. Lo estimábamos en un 40% en el ISI importación, pero también es un tanto en el IPSI operaciones interiores, ¿no? Además, el ISI importación está compensado, pero está compensado en función de la evolución del Producto Interior Bruto. Si el Producto Interior Bruto nacional se cae, y las previsiones de que se caiga en torno a un 10%, en esa misma proporción se van a caer las transferencias del Estado. Es decir, podemos hablar de una cantidad de pérdida de ingresos de la ciudad autónoma de en torno a los 20 y tantos millones de euros, de los que estarían incluidos esos 7,2 millones. Eso es una situación muy difícil, que va a tener un impacto en el gasto público fundamental y también en la prestación de servicios públicos esenciales, como tú comentabas, como el de los costes de producción del agua, ¿no? Yo creo que es absolutamente imprescindible, porque además al Estado le supone una cantidad, es una gota en el océano, solucionar el problema de Ceuta y Melilla, o sea, aportar 7-8 millones de euros en un presupuesto como el de la Administración General del Estado es una cantidad minimia, pero que sin embargo a Ceuta y Melilla le puede suponer una importante inyección económica y por tanto no termino de comprender muy bien esa negligencia o esa dejadez o esa por parte de la Administración General del Estado a la hora de transferir 7,2 del ejercicio 2019 y otros 7,2 del ejercicio 2020. ¿no? Es importante efectivamente poner en marcha la economía, que los empresarios, los comerciantes puedan abrir sus persianas, pero indudablemente, como estamos viendo cada día, pues es importantísima la intervención del Estado en ese tipo de ayudas. Hay un fondo de emergencia sanitaria de 16.000 millones, de los que Ceuta y Melilla han quedado de momento excluidas y no sabemos exactamente por qué. Y pues lógicamente nos vendrían maravillosamente bien, ¿no? La verdad que no puedo opinar porque no conozco el tema en profundidad, sí lo hemos leído y está claro. Sí tenemos claro que el dinero y el apoyo financiero del Estado a la ciudad es importante, ¿no? Pero yo, si queréis, estamos de acuerdo en los datos. Además, he observado que los datos, yo no había visto esta comparecencia y los datos que hemos dado de bajada de actividad y la preocupación y tal coinciden. Y además no solamente coincide los datos que habíamos anticipado que bajaron el año pasado, sino que además, ves, todo eso va a repercutir en la recaudación de IPSI y todo eso va a repercutir en los servicios públicos y todo eso va a repercutir en el consumo. Quiere decir, volviendo al eje económico nuestro, es si resulta que te digo que estamos moderadamente optimistas en el sentido de que el dinero disponible que hay para gastar va a ser también muchísimo menos en nuestros comercios, en nuestros bares y en nuestros servicios. Con lo cual sí tenemos que estar preocupados. Lo que hay que buscar los mecanismos, uno, primero, de cómo hacer que la actividad económica privada resurja, y dos, cómo hacer esas relaciones con las distintas administraciones se vaya arreglando y vayan recibiendo pues por los cauces debidos los presupuestos asignados. ¿Existe algún dato o alguna certeza de que toda esta pandemia, esa crisis que ahora se prolonga de manera más grave con la que ya veníamos sufriendo en Ceuta, le coste, o sea, impida que haya persianas, por decirlo gráficamente, que se vayan a abrir algún día?
que vayan a permanecer ya cerradas. Hombre, evidentemente todavía no tenemos la información, pero me parece a mí que a nivel nacional ya están como mínimo el 20% de las empresas no va a subir la persiana. Salió hace poco, recientemente. Es decir, el impacto que lo que he dicho anteriormente, el impacto que va a tener a nivel de microempresa y de todos los trabajadores están empezando a notarse ahora. Es decir, cuando volvamos a la normalidad, el Estado no, porque claro, el Estado también, no solamente en Ceuta, sino a nivel nacional, tiene menos ingresos y tampoco no es hasta cuándo va a poder soportar el coste social de determinadas cosas, ¿no? Entonces, cuando las empresas tengan que volver a su actividad y los ERTE a lo mejor tengan que incorporar a los trabajadores o no, pues ya veremos, porque yo creo que va a haber muchas empresas que van a cerrar, que no van a abrir directamente, o si de luego abren, van a abrir con muchísima menos plantilla de la que tenían, porque claro, esto es una cadena, es decir, como ha dicho Pepe, el tema es que en Ceuta además en concreto, si la administración no tiene dinero, si además hay un miedo que se palpa también, que es muy importante en el tema, nosotros vivimos mucho el funcionariado también tiene miedo, porque venimos de una crisis en el 2008 en el que los recortes también incidieron en ellos, es decir, que eso la gente no se le olvida, y que su última paga extra que lo recuperaron hace 6 meses, creo, por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una situación ahí como de ver qué ocurre, porque a ver si también me va a tocar a mí, refiero en el sentido de que la paga extra me la recorten o no me la den. Entonces yo creo que yo respetando la medida sanitaria adecuada, yo creo que cuanto antes se normalice un poco la situación y sepamos todos a qué estamos jugando y en qué juego estamos, mucho mejor, porque yo creo que la economía se reactivará más, la gente sabrá lo que tiene, los que puedan gastar gastarán y gastarán como lo necesitan los comercios, bueno, y se empezará a generar negocio, que es lo que necesitamos. Lo acabas de decir, muchas veces se utiliza el argumento de que en nuestra ciudad es positivo el hecho de que hay un músculo funcionarial potente, pero una crisis de esta magnitud y de la magnitud que aún, insisto, no podremos calcular, depende de lo que vaya sucediendo, es algo que va a afectar a todo el mundo. En alguna medida a todo el mundo se va a ver afectado, ¿no? Y eso repercute siempre, al fin y al cabo, en el consumo. Sí, indudablemente lo comentábamos antes, ¿no? Si se cae la recaudación, si a nivel estatal, como decía Joaquín, también a nivel local, si las transferencias no llegan, pues evidentemente se va a resentir el gasto público. Si se tomaran medidas adicionales de recorte salarial de los empleados públicos, pues claro, solamente la Ciudad Autónoma de Ceuta, entre funcionarios y empleados de las distintas sociedades municipales, estamos hablando de unas 2.000 personas. Yo recuerdo en la crisis de 2008, cuando se quitó la paga extraordinaria, los empresarios, que fue la paga de Navidad, claro, vieron inmediatamente el efecto en sus cuentas de explotación de manera inmediata, claro, se resintió el consumo local de manera exponencial, ¿no? Si eso se volviera a producir, pues sería un impacto más a la actividad empresarial de la ciudad, ¿no? Hombre, yo creo que hay que hacer un esfuerzo conjunto, indudablemente no se le puede pedir tampoco a las administraciones públicas y en este caso al Gobierno de España, y voy a lanzar una lanza por ellos, ¿no? Que hagan milagros, ¿no? Pero, insisto, en el caso de Ceuta y Melilla, por su peculiaridad, por la situación que venía arrastrando de debilidad empresarial, porque la caída de la actividad económica como consecuencia de cerrar la frontera tenía un impacto brutal en nuestras empresas, requiere de un esfuerzo tan pequeño por parte del Gobierno de España para arreglar al menos una parte tan esencial como es Ceuta y Melilla, que no termino de comprender esa falta de empatía por parte del Gobierno de la Nación con las transferencias a la ciudad. Con que se nos aplique la caída que se aplica al conjunto de España sería injusto desde mi punto de vista, pero bueno, ya sería algo razonable. Pero es que si encima nos quitan recursos que teníamos presupuestados antes de la pandemia y que no nos han querido otorgar, bueno, por una cuestión de mera capricho, de mera ideología o circunstancias ideológicas, pues francamente no lo termino de comprender. Hay quien sostiene que hay una intencionalidad política un poco en todo esto. El propio presidente de la ciudad le era preguntado por si él tenía la impresión de que de alguna manera se pretendía castigar a Ceuta por algún motivo que tuviera que ver con estrategias clientelares. En fin, en el caso de que sea oportuno, podríamos analizarlo también a lo largo del debate. Hemos querido pulsar la opinión de tres personas
de tres comerciantes de 3 sectores distintos a las 3 mismas preguntas. Un representante del sector textil, de la automoción otro y de la hostelería, para conocer en primer lugar en qué situación se encontraban a día de hoy. Vamos a verlo. Nosotros los 2 meses que la verdad que hemos pasado cerrados, pues imagínate, han podido ser, como para cualquier pequeño comerciante o cualquier hostelero, de los peores meses de su vida, por lo menos psicológicamente, porque te haces 20.000 preguntas y no sabes a lo que te enfrentas. Sinceramente, nosotros hemos abierto hace 2 semanas con el mínimo de personal, con los dueños en cada tienda, fue un poquito nuestro plan. Aquí, por ejemplo, en The Wish sacamos a 2 de los 3 que tenemos y me vine yo aquí, mi mujer en otra tienda, Daniela en otra tienda y así, por dar un poco la mejor imagen, y después de pensárnoslo mucho, la verdad es que tenemos mercancía, tenemos que venderla en menos tiempo y hay que arrancar. Lo que yo le decía a mi mujer, digo, es que aquí en la casa haciendo bizcocho y dándonos la vuelta al hacho, a ver si me entiende, no estimamos un país. Esto al final hay que echarle narices y hay que abrir. De momento sustentamos la actividad por lo que teníamos pendiente de atender, tanto en el área de postventa como en ventas. Lo que pueda devenir a partir de ahora, pues yo creo que nadie lo sabe. Dependerá un poco de la tranquilidad con la que el público encare el futuro. Las pérdidas económicas han sido brutales. Por tema de mercancía, que nos pilló, yo creo que a todo el mundo cargado, porque venía la cuna de la Legión, venían las comuniones. Entonces, claro, nos ha pillado hasta la bola de mercancía. Eso hay que hacer frente a unos pagos que todavía no se han vendido y hay que hacer frente a esos pagos. Se han hecho y ahora mismo las pérdidas son grandiosas. Bueno, queda claro que entre lo evidente de que han sido 2 meses muy duros y que hay un factor que es común, que es el de la incertidumbre, ¿no? Sí, mira, comentarte, la verdad que las 3 opiniones son de verdad que bastante ilustrativas con lo que estábamos diciendo, porque no solamente que sepas que no solamente depende del consumo privado, sino también del consumo público, de las instituciones y tal y cual. Vamos a ver, os recuerdo que la pandemia se canceló previamente cuando la cuna, porque la cuna de la Legión, ese fin de semana, si no era ese, creo que era el anterior, no lo recuerdo, me parece. Os recuerdo que iban a venir 1.200, 1.500 personas. 1.500 personas que en hostelería, en bares, en restauración y en comercio se va a vender bastante. Que sepas que en el mes de abril, tradicional mes de abril, que es Semana Santa, que es un mes también de salida y de consumo, comuniones de mayo, eventos y bodas de mayo. Entonces, eso en hostelería y en textil ha sido catastrófico. Y ahora, con respecto al sector de automoción, por decirte otro, pues tú piensas una cosa: una persona que ha estado encerrada 60 o 70 días no ha usado el coche. Vamos, todos nosotros, yo no he usado el coche y tenemos el coche guardado. ¿Tú te crees que si yo tengo que tomar una decisión para comprar un coche, ¿verdad?, con la que está cayendo, quién lo piensa? Es más, te puedo decir que en este momento de crisis, en los peores momentos de crisis, yo he solicitado un proyecto de edificación, he solicitado la licencia, he pagado unas tasas que son unas burradas, he pagado los costes técnicos que es necesario para levantar un edificio. ¿Te puedes creer que 72 personas han dicho que les encanta el proyecto, que les encanta la casa, pero que ¿por qué no me espero 2 o 3 meses? ¿Y por qué me espero 2 o 3 meses? Porque precisamente esas personas son las que no saben si le van a recortar el sueldo, esa persona no sabe si va a abrir la persiana, esa persona no sabe si va a conservar su contrato, su suministro. Te hablo de pequeños, de grandes, de bares, de comercios, de autónomos, de personas que hacen servicios, personas que son médicos, que igual tampoco tienen sus contratos, digamos, asegurados, con lo cual, ¿quién va a tomar una decisión a futuro? Entonces, la incertidumbre, la más preocupante es la certeza. Una vez que tú tengas la certeza clara, tomas decisiones. Quiero decirte, ahora en estos días veremos los comercios, por eso he dicho optimismo moderado. Los primeros días los comercios y los bares pues están llegando a vender. Te recuerdo que venden a 1/3 de su foro. Quiere decir que si tienen que vender 1.000 euros, por poner una cifra económica, como mucho, vamos a suponer que están vendiendo 300 euros, vamos a suponer que están vendiendo 300 euros porque ha habido mucha carencia y la gente está intentando comprar. ¿Pero qué compra? Lo básico.
lo básico. Vas a comprar alimentación, vas a divertirte lo mínimo posible y vas a comprarte de casualidad una blusa porque te hace falta para volver a salir o porque tienes tal. Entonces, con lo cual, que sepas que por ahí es por donde van a ir a encauzar el futuro consumo, la certidumbre. Sin eso no podremos tomar decisiones. Ahí, yo creo que las tres opiniones son tres opiniones muy claras de cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos, y me quedo un poco con la valoración que ha hecho el señor, el empresario de hostelería, ¿no?, respecto a la falta de liquidez, que es, ahí sí que hay un amplio consenso por parte de todos de que la primera medida que había que tomar en el ámbito económico era facilitar liquidez a las empresas para que pudieran afrontar los pagos que de manera inmediata e ineludible tenían que seguir haciendo, ¿no? Hay algunos pagos que afortunadamente se han podido atrasar, como el tema de los impuestos, y ayer el Gobierno decidió dar una moratoria de un mes más para el pago para los abonos tributarios en la Administración General del Estado. Se ha dado la opción de los ERTE, que yo particularmente considero que se debería ampliar la posibilidad de mantener los expedientes de regulación temporales de empleo hasta final de año, cuando menos, ¿no? O al menos en algunos sectores, como puede ser el de la hostelería y el del comercio, que se va a ver afectado todavía por restricciones en su actividad empresarial, pero ha habido otros gastos que no han podido evitar: alquileres, pagos de hipotecas, pagos de pólizas de crédito, etcétera, etcétera, y no tenían ingresos para asumir esos pagos. Luego era absolutamente imprescindible facilitar liquidez, y ahí sí que creo que ha habido una reacción por parte de la Administración en general positiva. Por un lado, el Estado puso el instrumento del Instituto de Crédito Oficial para que las empresas pudieran acudir a préstamos, y Procesa, en la Ciudad Autónoma de Ceuta, pues ha estado facilitando ayudas a empresarios de la ciudad a fondo perdido, en algunos casos vinculados al empleo que mantengan una vez que terminemos el estado de alarma, o ayudas también para bonificar los intereses de esos créditos ICO, ¿no? Y yo creo que esa era una medida absolutamente imprescindible. La falta de liquidez es un problema, y claro, ¿cuánto tiempo pueden aguantar los empresarios con una actividad a ralentí, con una actividad que no pueden ejecutar al 100%? Bueno, pues yo creo que es necesario que pasemos cuanto antes de esta fase, que entremos en fases de consumo normalizado, especialmente en el sector de la hostelería, porque es verdad que los servicios profesionales más o menos están entrando en una dinámica de funcionamiento normal. Los servicios el tema inmobiliario está vinculado por otros factores, pero el comercio y la hostelería, si le ponemos restricciones a la plena actividad empresarial, pues se van a seguir viendo resentidos, van a seguir teniendo merma en sus ingresos y en consecuencia van a seguir teniendo problemas de liquidez, ¿no? Efectivamente, hay que ponerse en marcha de esa manera, porque incluso desde el punto de vista de la Administración, este tipo de moratorias, este tipo de medidas, de ventajas que se están dando en el pago de los impuestos, habida cuenta de la caída de la recaudación, tampoco se puede sostener mucho en el tiempo, ¿no? Claro. Porque llevaría a una situación de asfixia. Hombre, nosotros, es decir, yo estoy un poco con Guillermo, es decir, nosotros, tanto la Cámara como la Confederación, desde el minuto 1 defendió ante la Administración Central, y también estuvo trabajando con la Administración, con el presidente, con Kiss, la consejera, porque las medidas de liquidez eran necesarias, pero esas medidas no son ni a corto ni a largo, eran medidas como intubamiento en la UCI, es decir, para que no se mueran. Es decir, el sector empresarial eran medidas de liquidez que han estado destinadas para garantizar que, lo que hemos dicho anteriormente, el mayor número de empresas posteriormente, ahora cuando se abra la fase, puedan levantar las persianas, que si no se hubieran tomado, podría haber sido muchísimo mayor, ¿no? Porque evidentemente mucha gente dice, bueno, pero están los ERTE, pero es que las empresas, y sobre todo los autónomos, yo siempre lo digo, de la Cámara estamos defendiendo, es decir, los autónomos no solamente son los trabajadores, son los alquileres, los gastos de impuestos, y que el autónomo muchas veces cuando hablamos de empresas tenemos la tendencia, o por lo menos determinados fuera de España, fuera de determinados sitios, pues a grandes empresas, pero aquí en Ceuta, que el 96% son microempresas y más hay de los 3.000 y pico empresas, son 2.000 autónomos que a veces no tienen trabajadores, es que necesitan ese trabajo para comer en su casa, para mantener su alquiler, para mantener su hipoteca. Es decir, que es que necesitaban esas inyecciones, pero no solamente para mantener su empresa, sino para mantenerse ellos mismos. Solo en la Cámara hemos visto situaciones dramáticas de autónomos, es decir, que si cerraban su kiosco, si cerraban eso, es que cierran también su canal de ingresos directos a ellos mismos, a su familia, ¿no? Entonces eso es necesario, pero ahora ya
hay que pensar en las medidas. Y hay que pensar en las medidas, las medidas que eran súper importantes, creo que la ciudad ha acertado en eso, pero que dan medidas para que el enfermo no se muriera. Pero ahora hay que pensar ya y empezar a aplicar las medidas para que el enfermo ande. Es decir, rehabilitación, para que pensamos con el camino ya a reactivar el mayor número de posible, cuanto antes la economía, porque lo que hemos dicho anteriormente, hasta cuánto podrá el Estado o las administraciones aguantar esas dilataciones de impuestos o esas ayudas sociales que estamos teniendo. Claro, además es que la apertura de los comercios, la puesta en marcha de la economía a todos los niveles o los sectores más afectados, efectivamente sirve, y gracias a Dios, ¿no?, para poder empezar a funcionar, porque las dificultades, como hablabas antes, Pepe, son muchísimas. Es desolador ver cómo en los supermercados hay cola en la calle porque el aforo es limitado. Bueno, mientras se va vendiendo, se puede vender algo, pero el volumen de ventas no es. El volumen de ventas, hasta que se normalice la situación, no va a ser, o va a ser muy dificultoso, muy escaso. Pienso y creemos que la recuperación de los volúmenes al 100% de consumo van a tardar. Piensa que no se sale de la desescalada final casi hasta final de junio, con lo cual hay que ir normalizando. El consumidor tiene que perder miedo, el consumidor tiene que volver a su rutina, se vuelve a pensar a futuro y sobre todo cuando se vaya clarificando un poco el horizonte. Piensa que es que las cosas son pues tal. Muchos de los empresarios, como ha dicho Joaquín, no han desafectado al 100% a sus trabajadores del ERTE, porque tú piensas una cosa, los gastos son inasumibles. Imagínate un bar o un restaurante que tiene 10 empleados y ha mandado a 10 personas al ERTE, si nada más que le dejan vender un tercio, solamente ha podido rescatar a 3 personas, pero es que con 3 personas no cubren ni los gastos fijos, porque te recuerdo que hay unos gastos que esos son ineludibles: alquileres, suministros, aprovisionamientos, impuestos, tasas y lo que surja, porque cada día surge cosas nuevas. Más, no solamente lo que surja, más lo que te han aplazado. Gracias a Dios, la administración, es verdad que tanto la local como la nacional han estado ágiles. La verdad que nosotros desde el primer momento tuvimos la colaboración en ese momento con la ciudad autónoma, en la cual a través de procesos se fueron ágiles. Rápidamente, a través de servicios tributarios, conseguimos aplazar el tema de los impuestos, el tema de los arbitrios, y poder conseguir el de apoyo de liquidez en el aspecto que permita a la gente sobrevivir. También hay que decir que es verdad que se dice que se chorreó un montón de dinero y en letras llegaron muchísimos miles de millones, pero efectivamente han tardado. Quiero decirte, desde el primer momento que se dijo que se había inyectado 100.000 millones de ICO, que tú sepas que los primeros ICO han tardado casi 30 o 40 días en Ceuta en llegar, con muchas dificultades, pero bueno, pero están llegando, ¿vale? Porque además creo que las instituciones tuvimos una reunión y se habló del tema, se habló con el presidente del ICO y la verdad que es que cuesta, las cosas cuestan. Burocráticamente se te exige un papeleo que es inasumible. En ese aspecto, si nos comparamos con otros países, hay países que son mucho más ágiles, van mucho más por delante, la trama burocrática es farragosa, es lenta y además, teniendo en cuenta que la mitad de las dependencias oficiales que te exigen y que te tienen que dar un papeleo también estaban cerradas, con lo cual, pero bueno, pero vale, eso ha funcionado. Ahora hay que pensar a futuro. El problema de la ciudad de Ceuta es qué futuro nos espera. Te recuerdo que vivíamos casi en un porcentaje importante de nuestro vecino. Esa relación ahora mismo es inexistente, no sabemos qué va a pasar en el futuro y Ceuta está en una encrucijada real, no la que dice por ahí, real. Ceuta tiene que seguir viviendo. ¿Y hacia dónde? Pues tiene que mirar al mundo. Ceuta no puede estar encerrada esperando que le llegue un cliente de una sola zona. Ceuta se tiene que lanzar al mundo. Y yo pienso que es el momento, es verdad que es una gran crisis y eso es una oportunidad. Ha llegado el momento de mover los cimientos de la ciudad de Ceuta. Ceuta no puede vivir solamente del cliente que venga de la península o del que venga de la frontera. Ha llegado el momento de hacer cosas nuevas. El mundo ha cambiado. Desgraciadamente esta pandemia nos va a cambiar. El que no tenga claro que de aquí a ahora va a haber un cambio, no sabe lo que le espera. Va a cambiar el mundo del teletrabajo, va a cambiar el mundo de relacionarnos, va a cambiar la forma de vivir y va a cambiar la forma de pensar. Y hay una cosa que has dicho que me parece a mí muy interesante, que bueno, podría tenerse en cuenta, porque evidentemente a la hora de ponerse en marcha hay que atender a muchos factores, además de la intervención necesaria y obligada de las administraciones públicas, y es la actitud del ciudadano, esa actitud de decisión de efectivamente intentar volver a la normalidad,
ir a comprar no solamente lo necesario, porque hay gente desinhibida, como hemos visto en algunos vídeos y en algunas terrazas de la ciudad, como pasa también en otras partes. Pero hay gente que, al contrario, sigue teniendo miedo de salir a la calle. Hombre, hay miedo. Y en eso tiene mucho que ver, yo creo, la actitud de los poderes públicos, de los representantes políticos, cuando salen en comparecencia pública y uno no los ve demasiado seguros de lo que están diciendo, de los acuerdos a los que están llegando, porque enseguida llegan las rectificaciones, las modificaciones. En fin, que este es un factor también muy importante que, si queréis, lo podemos valorar después. Si os parece, vamos con la segunda pregunta que hacíamos a estos tres comerciantes, tres empresarios, como referencia, como referente hemos querido hacerlo. No tiene desde luego un valor científico, pero seguro que sus opiniones son compartidas por la inmensa mayoría de los sectores afectados. La pregunta siguiente es, ¿cuáles son las perspectivas de recuperación, tanto a nivel de medidas que se deban seguir adoptando, que se tengan que tomar, que no se hayan adoptado ya, y también de plazos? Mientras la gente se vaya quedando con la cantidad de funcionarios que hay, que quieras que no, es un sueldo fijo por ahora, y que imaginemos que ese dinero se quedará aquí en Ceuta mientras la gente no se pueda ir hasta finales de junio. Yo espero, y no quiero pensar mucho más allá, porque tampoco te puedes calentar mucho la cabeza, porque es una situación completamente nueva y nadie sabe cómo va a ir. A mí, aquí en Ceuta, sinceramente, tanto como el COVID, me preocupa la frontera cerrada. Estar 2 o 3 o 4 meses sin la frontera cerrada, y que el día que abran los barcos y la gente se pueda ir, pues al final la gente se irá a su segunda residencia y Ceuta se quedará un poco vacía. En este ámbito las marcas no son nada positivas en cuanto a lo que está por ver. Las ventas se han venido abajo, eso es un factor que es indiscutible, y cómo vaya a evolucionar lo que queda de año pues dependerá mucho de cómo tome el público su futuro inmediato, y básicamente va a depender del miedo que le tengan a la situación actual. Creo que va a ser a largo plazo, no a un largo plazo muy largo, porque Ceuta, la verdad, la economía en Ceuta, hay muchos funcionarios, la gente aquí en Ceuta no ha habido muchos casos, o por lo menos que se haya visto, y yo creo que aquí se va a volcar más que en la península, ¿no? Creo, yo apoyo a todo el mundo, a todos ceutí, que oye, que ahora es cuando hay que apoyar la economía de Ceuta, las pequeñas empresas, los pequeños restaurantes, bares, y dejarnos de irnos a otros lados, tanto fuera como si podemos ser aquí en Ceuta, pues mejor. Claro que sí, hay una mención constante a, por ejemplo, la frontera, el cierre de la frontera. Claro, eso los ceutíes no lo podemos controlar, podemos hacer posible pues contribuir al crecimiento, a la recuperación de la economía con nuestra propia decisión de acudir a las terrazas, de ir a comprar, pero lo de la frontera corresponde a otros poderes públicos, ¿no? Efectivamente, digamos que efectivamente, a otros países, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Efectivamente, el comentario que ha hecho, la verdad que son acertados, porque además lo dice la gente que está en la calle, lo vive, los que están en los mostradores, los que sufren. Mira, con respecto a la frontera es una cosa que no depende de nosotros, ni depende de la ciudad autónoma, ni de Madrid, eso depende de un país tercero, que es un país soberano, y en el cual pues tenemos que intentar mantener las mejores relaciones de vecindad, comerciales y económicas que haga falta, y abriendo canales que sean necesarios. Eso lo tiene que hacer Madrid. Pero eso al margen de los intereses políticos, económicos que estén detrás de esa medida que ya venía de antes, ya se había adoptado antes. Digo, con el tema del coronavirus, de la COVID-19, puede empeorar aún más, ¿no? Vamos a ver, permíteme, es que yo te hablo siempre de tema económico, nunca de político, porque habrás observado que lo que no entiendo no lo menciono. No, me refiero a criterios sanitarios de las propias autoridades marroquíes que decidan que no venga nadie. No, Marruecos es un país soberano y ha decidido cerrar, quiero decir, de una manera unilateral su frontera, y hasta que ellos no se sientan seguros de que tampoco les venga gente con COVID o al contrario, o se nos vengan por aquí, con lo cual no va a abrir. ¿Cuándo va a abrir Marruecos? Pues depende de ello, con lo cual no podemos contar con ello. ¿Qué está pasando? Pues un posible potencial consumo que venía de Marruecos ahora es una incertidumbre, teniendo en cuenta que de aquí a unos meses todas las urbanizaciones que están aquí cercanas se llenaba de gente y eran los que venían a Ceuta a consumir de una manera
con un público muy seleccionado, que venía buscando ciertas cosas, buscaba el marchamo y la calidad que tenía la ciudad de Ceuta. Ese consumo posiblemente pues lo vamos a echar de menos. Y por otro lado, el consumo que estaban diciendo es que ahora nosotros los propios ceutíes hemos de consumir aquí. ¿Por qué hemos de consumir aquí? Lo están haciendo todos los países. Hay que fomentar el consumo interno. Quiero decirte, yo entiendo que cuando abran los barcos pues habrá mucha gente con ganas de irse, pero también hay una incertidumbre, al igual que el turista de un país ajeno, no a un país tercero, perdona, no va a viajar con esa tranquilidad hasta que no vea que todos los mecanismos están controlados, pues aquí nos pasará igual. Pues oye, qué menos que disfrute de tu ciudad. Entonces hay que potenciar ese tipo de consumo. O sea que tenemos que esperar a ver cómo se van relajando las maneras y sobre todo siempre que la enfermedad esté controlada, porque si no está controlada no sirve de nada. Entonces, por eso digo que es verdad que hay incertidumbre, hay un optimismo moderado. Esto tarde o temprano se va a ir abriendo. Se está viendo que los datos cada día van siendo mejor. Se va viendo que la apertura de comercios, bares, restaurantes y todos los establecimientos le está dando a la ciudad una vida que dejó de tener. Es que esa imagen que estáis echando ahí, vamos, es inaudito, pero no la nuestra de Ceuta, sino de todo el país. Se ha visto las ciudades vacías, eso no es normal. Entonces ya se está viendo la gente. El optimismo ayuda a consumir también. Hablabas tú efectivamente de cambiar un poco el modelo económico, de cambiar las estrategias comerciales, de mirar al mundo. Parece que podría ser a largo plazo y pues lo que nos espera a corto plazo es pues el arrimar el hombro de manera, digamos, endógena, ¿no? Por decirlo, aquí en nuestra propia ciudad, ¿no? De manera conjunta, entre todos. Entre todos. Posiblemente. Una intervención directa de cada ciudadano. Sí. Por ejemplo, creo que hemos solicitado desde ambas instituciones y además con la administración en reiteradas reuniones y ocasiones y en todas las administraciones, no solamente en la local, sino que también en la de delegación de gobierno, es que a Ceuta ya le corresponde un plan de estratégico. No se puede estar, la ciudad de Ceuta no puede pasar sin un día más sin un plan estratégico, porque en el plan estratégico se pone hacia dónde va Ceuta. Tenemos que ver cuáles son los límites y qué es lo que hay que hacer de nuevo. Ha llegado el momento de plantear otros objetivos, otros modelos, otros horizontes, otros potenciales. Es que ya... De eso se lleva hablando mucho tiempo. ¿Hasta qué punto, cuál es el margen de maniobra que Ceuta tiene en función de las competencias propias? Bueno, yo digo para hacer una revolución, para buscar un nuevo modelo económico. Hombre, Ceuta, una consideración previa respecto al tema de la frontera, y es que efectivamente, como dice Pepe, si se permite la expresión, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Es decir, una situación que veníamos arrastrando ya por parte de las autoridades marroquíes de cierre de la actividad empresarial, ha venido estupendamente el cierre por cuestiones sanitarias para mantener ese bloqueo que venían ya llevando a cabo y que yo me temo, sinceramente, que cuando pase la crisis sanitaria va a seguir manteniéndose. Con la excusa del COVID o cualquier otra excusa, mucho me temo que la actividad empresarial que veníamos desarrollando con Marruecos ha terminado, si no para siempre, casi que para siempre. No obstante lo cual, creo que las administraciones públicas españolas, tanto la ciudad como el gobierno, tiene que poner todos los medios que pueda y el puente de plata para intentar mantener esa actividad comercial hasta donde se pueda. Pero coincido absolutamente en que hay que reenfocar la nave hacia otros derroteros, o sea que hay que reabrir las expectativas empresariales de Ceuta a otros ámbitos. Y creo que se está trabajando ya sobre ello desde hace tiempo. O sea, esto no es una cuestión que se esté parajando de nuevas en este momento, ¿no? Yo creo que hace ya años que se intentó apostar y además de manera fehaciente por la implantación de las nuevas tecnologías en nuestra ciudad, y por eso se implementaron regímenes fiscales especiales, o se hicieron las modificaciones fiscales adecuadas para que se pudieran implantar en Ceuta empresas vinculadas a las nuevas tecnologías, al albur de un régimen económico fiscal favorable. Obviamente esas cosas no cambian de la noche al día, o sea, uno no puede convertir Ceuta en la Silicon Valley de Europa de la noche al día. Primero tienes que dar los pasos administrativos, después los empresarios tienen que ir creyéndose que eso es posible, tienes que darle la base logística adecuada. Hace unos meses se implantó un nuevo cable submarino de fibra óptica que permite que Ceuta tenga la capacidad logística idónea y adecuada para que aquí se puedan implantar servidores con las mismas capacidades que se podrían implantar en Londres o en Ámsterdam, ¿no? En definitiva, poner todos los mimbres para que, y después hacer una buena campaña de difusión y concienciación, y ahí yo creo que Cámara Nacional, Confederación Empresario Nacional,
pueden aportar mucho para difundir a los empresarios. Oiga, Ceuta tiene un régimen fiscal especial, Ceuta, usted nada más que necesita un espacio relativamente reducido para implantar su servidor o para implantar su sede física, pero sin embargo puede generar empleo y actividad económica en torno a esa actividad. Entonces yo creo que ese es un ámbito en el que ya se viene trabajando. Quizá no se haya documentado como plan estratégico de desarrollo futuro de Ceuta, pero bueno, a lo mejor no hacía falta ponerlo negro sobre blanco, o sí. No obstante, ahora sí que ya hay un documento y hay un plan estratégico diseñado, está en negociación con las distintas formaciones políticas que están en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta y con los representantes económicos y sociales, y bueno, ahí hay una propuesta por parte del Gobierno de medidas que no solamente se basan en las nuevas tecnologías, se basan también en el desarrollo turístico, en el desarrollo portuario, en definitiva, bueno, en mantener el peso específico de la Administración en nuestra ciudad. Es decir, es una batería de propuestas que están ahora mismo sobre la mesa para que, bueno, con el consenso en la medida de lo posible de todos los interlocutores socioeconómicos y las formaciones políticas pueda servir de hoja de ruta, ¿no? Pero insisto, no partimos de cero. Yo creo que ya se han ido dando pasos porque, bueno, algunos preveíamos que tener todos los huevos en la misma Ceuta era una apuesta muy arriesgada, y que dejar que toda la actividad económica o parte importante de la actividad económica de Ceuta pivotase sobre una frontera en la que una parte importante de las decisiones, como se está viendo, dependen de un país que no empatiza mucho con nuestros problemas, pues era una apuesta muy arriesgada, ¿no? Hombre, yo hablando un poco, como dice Guillermo, es decir, efectivamente el tema de las nuevas tecnologías es una apuesta de Ceuta que yo creo que tiene que continuar, pero yo creo que falta un plan estratégico, es decir, un plan estratégico que aborde, como en todos los territorios, todo lo que contiene un plan. Es decir, medidas económicas, sociales, de infraestructura, es decir, que nos marque las decisiones que tienen que tomar las administraciones públicas y las corporaciones de derechos públicos como nosotros o la Confederación, para que todos trabajemos conjuntamente hacia unos objetivos que se marquen. Es decir, el desarrollo económico a través de las nuevas tecnologías y utilizando nuestros incentivos fiscales, evidentemente es una oportunidad que hay que seguir trabajando, pero hay otros sectores que se tienen que trabajar, hay otras posibilidades que se pueden explorar. El comercio sigue siendo un factor importante, habrá que necesitaremos un plan de reconversión. Es decir, Ceuta necesita un plan de reconversión, igual que otros territorios han tenido un plan de reconversión de la zona franca de Cádiz, de la zona de Bilbao, industriales, cuando se han ido adaptando a los nuevos tiempos, nosotros tenemos un plan de reconversión. Un plan de reconversión que ahí sí estoy de acuerdo totalmente, necesita financiación del Estado. Si el Estado tiene que financiar, porque la ciudad autónoma no va a poder financiar un plan de reconversión por sí misma. Pero bueno, esos planes de reconversión ya han existido y existen financiaciones especiales que el Estado ha ido aportando a los territorios que lo han necesitado. Pero necesitamos un plan estratégico que nos marque también el plan estratégico del turismo. Ceuta también necesitaría un impulso de turismo. Nosotros, si no tenemos fronteras, necesitamos también otros sectores. El turismo puede ser una alternativa, pero el turismo necesita un plan estratégico. Un destino no se construye en 3 días. Y en Ceuta ha construido 7 destinos en 7 años. No podemos apostar por el turismo náutico, luego apostar por otro turismo o luego apostar por otro. No, necesitamos que expertos nos digan sobre qué debe cimentar, como hizo en su momento Málaga, que hizo un conjunto de expertos que determinaron que a lo mejor Málaga, en el contexto que tenía de turismo de playa, tenía que especializarse en el turismo cultural. Por eso a lo mejor necesitamos expertos que nos digan cuáles son los potenciales verdaderos de Ceuta para crear un plan y una estrategia definida a corto, medio y largo plazo que nos posicione como destino. Sí, yo creo que eso hace falta. Y luego apoyado evidentemente con un plan de reconversión con financiación y dinero del Estado. Ciertamente sobre eso hay que seguir trabajando, no cabe duda, con independencia de la COVID-19, de si finalmente el virus se controla definitivamente o no. Pero de momento la urgencia, lo inmediato, es el compromiso de la ciudadanía para la recuperación del comercio local, de nuestras pequeñas y medianas empresas, en fin, la necesidad de que consumamos todos aquí, de que si alguien tiene su presupuesto, en la medida de las posibilidades de cada uno, para tomarse unas vacaciones, pues haga lo posible por planificarlas el máximo tiempo posible aquí y consuma aquí. Tampoco es cuestión de impedirle a nadie de que no pueda tomar el barco, pero que todos pensemos en eso. Hay llamamientos en redes sociales, afortunadamente, de muchos ciudadanos que a lo largo de estos 2 meses se han venido expresando en esa misma dirección.
pero también hay iniciativas como la promovida por la propia Cámara de Comercio a través de un vídeo que llama esa concienciación social para que todos nos acordemos de nosotros mismos, porque en definitiva nuestro consumo aquí en nuestra ciudad va a repercutir en todos nosotros, en nuestras familias, en todos, porque de alguna manera todos estamos afectados por los propios comerciantes y por los sectores más afectados de momento con esta pandemia. Así que vamos a ver ese vídeo. Pues de eso se trata. Y realmente qué complicada es la situación. ¿Cuánto influye el factor de responsabilidad individual, personal? Lo hemos estado viendo a lo largo de estos 2 meses en cuanto a las medidas de protección de cada persona, pero también en cuanto a contribuir a reactivar la economía, porque lo que hablábamos antes, hay ciudadanos que, imaginaros las medidas que hay que tomar ahora para ir a la playa, por ejemplo, pues para ir a comprar, para estar en una terraza. Hay a quienes no les importa, pero hay gente que sí. Entonces va a ser un proceso delicado, ¿eh? Es un proceso delicado y hay que decir que antes, cuando hablábamos de los empresarios, de los negocios, de la gente, del autónomo, hay que hablar de las dos partes, del productor y del consumidor. Y decirte una cosa, mira, cada negocio que ha abierto en estos días, sabes que ha tenido que adoptar una serie de medidas higiénicas, y el empresario está haciendo un esfuerzo inversor en poner las mascarillas, los guantes, todos los elementos disuasorios al objeto de que el cliente, cuando entre con tranquilidad. Quiero decir, para que veas tú que esa inversión la está haciendo también el empresario. No te puedo imaginar el sobrecosto que le va a suponer eso a los establecimientos, a los empresarios, al autónomo, al taxista, al que va a probarse tal. Todo el mundo tiene que hacer ese esfuerzo y esa inversión, y lo está haciendo el propio productor. ¿Para qué? Para que el consumidor se sienta tranquilo. Y hay que pedir al consumidor también que sea responsable, porque tiene que guardar las medidas de distancia, las medidas de seguridad o las medidas higiénicas que también hagan que esto sea positivo. ¿Por qué? Porque es que no quiero ni imaginarme que haya un rebrote. Y eso puede ser letal, porque es que el comercio o el establecimiento o la actividad parada, si llevamos 2 meses y medio, 3, sufriendo lo que estamos imaginaros otros 3 o 4 meses. Y luego, volviendo, quería matizar una cosa con respecto al tema del plan estratégico. Es verdad que se llevan haciendo cosas en la ciudad. Recuerdo que la ciudad se anticipó hace unos años con el tema con la aparición de las nuevas tecnologías, con el cambio de régimen fiscal, y se atrajo a una serie de empresas, es verdad, que es un nuevo yacimiento y que queda mucho por explotar. Pero aprovechando esa experiencia, esa coyuntura, y además teniendo aquí al representante de la institución, decirle que sí, efectivamente, eso es una labor fantástica, pero hay que hacer eso en todos los sectores. Quiero decirte, hay que buscar nuevos yacimientos de comercio, nuevos yacimientos de turismo, el puerto, todas las actividades que nos produzcan. ¿Por qué? Pues porque, mira, imagínate ahora que el comercio se queda obsoleto, porque yo recuerdo hace años en esta casa que tuvimos varios debates que siempre se decía que había una evasión de compra porque faltaban estructuras comerciales. En estos momentos están casi todas las marcas importantes en la ciudad. Estas marcas importantes en la ciudad han hecho un esfuerzo inversor y se han venido adaptando a unas estructuras que el consumo de Ceuta no lo permite. Con lo cual, si no consumimos aquí, esas marcas se acabarán yendo. Y no quiero ni imaginar
que marcas importantes abandonan la ciudad. Con lo cual, entre todos hemos de potenciar eso. Y otra cosa, que sepas que todos tenemos amigos, familia, compañeros que trabajan en los comercios. Todos, todos. Y de ellos depende eso. Cada vez que tú consumes algo, dinamizas tu ciudad. Provocas un entendimiento entre personas. Estás confiándole al que te vende. Te estás relacionando, con lo cual, de verdad que el comercio no es solamente las ventajas económicas o las cosas que solemos hablar. No. Hay un componente que va mucho más allá y es muy importante mantener este tipo de cosas. O el taxista que te está llevando, o cuando vas al puesto del mercado del Eje, hay una relación. Y eso hay que seguir manteniéndolo, porque eso es lo que hace viva una ciudad. Claro. Yo un poco matizando, voy a decir, Pepe, es que el comercio no es solo una actividad económica, es decir, el comercio es el vertebrador de la actividad de una ciudad. Es decir, los comercios solo tienes que ver la diferencia cuando los barrios, con determinados barrios desaparece el comercio. Normalmente está ligado al aumento de inseguridad ciudadana, al aumento de gente que se va. Es decir, en los comercios de los pequeños comercios, los comercios de barrio, los comercios de la zona, son los que realmente vertebran y dinamizan las ciudades, porque generan seguridad, generan ganas de salir a la calle y además fomentan también el consumo de otros sectores. Es decir, que el comercio es fundamental para Ceuta. Yo, evidentemente, Cámara siempre lo llevamos a decir mucho tiempo, hay que seguir fomentando y sobre todo sensibilizando a la gente que en lo que ellos pueden ayudar, que es su consumo, pues que lo hagan en Ceuta, que igual que otros territorios y otros países están fomentando porque la gente se quede y consuma aquí, es más importante que nunca consumir aquí. Y ya luego, bueno, que yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena para intentar salir de esta crisis, y lo podemos hacer consumiendo en nuestra ciudad, ¿no? Y por último, una cosa muy importante, es decir, nosotros, cuando tú hablas con empresas para atraer inversores, los inversores no te preguntan solo sobre cuáles son tus medidas fiscales o cuáles son tus medidas tecnológicas, te preguntan si tienes colegios, si tienes tiendas, porque tú traerte un director general de una ciudad importante a una ciudad que no tenga comercio, que no tenga tiendas o que no tenga servicios, no te lo traes. Y ya hará todo lo posible porque esa inversión no se venga aquí. Por lo tanto, a la hora de intentar atraer a empresas, también hay que intentar conservar nuestros servicios para que sea atractiva a una empresa mandar a su directivo aquí. Sí, bueno, yo al hilo de la reflexión del consumo en Ceuta, y por lanzar también algún mensaje optimista, que yo creo que hay que lanzarlos también, ¿no? Hay que aprovechar, sacar de la oportunidad la virtud, y el hecho de que Ceuta haya estado aislada, que generalmente para nosotros es un problema, para los ceutíes, pues porque no nos permite movernos como queremos, porque los empresarios no pueden llevar a cabo su actividad empresarial tranquilamente. Sin embargo, ahora es una virtud, porque nos ha permitido que tengamos unas cifras de infección muy inferiores a las que se han producido en nuestro entorno más cercano y en el resto de España, y además, bueno, eso debería generar confianza entre los propios ceutíes, y decir, oye, aquí, mientras estemos en esta situación de aislamiento por un lado y por el otro, difícilmente nos podremos contagiar, con lo cual, bueno, yo creo que eso puede generar cierta alegría a la hora de consumir. Y también la crisis crea una oportunidad, porque a todos nos ha puesto las pilas, si se me permite la expresión, en el ámbito de las nuevas tecnologías, ¿no? Algunos han desarrollado el teletrabajo, otros han empezado a llevar a cabo compras online que no se habían planteado en su vida, utilizar ese instrumento para hacer una compra, y yo creo que ese es un camino que también hay que andar entre todos, ¿no? Con los empresarios y con el apoyo de las administraciones públicas para desarrollar instrumentos y plataformas de comercio online. Y el comercio ceutí, y creo que la Cámara de Comercio y la Confederación están activando mecanismos en consenso con la Ciudad Autónoma de Ceuta, tiene que ponerse también las pilas en ese ámbito, crear plataformas logísticas de comercio, y por qué no, o sea, hacer un Amazon de Ceuta, y bueno, me consta que se está trabajando en ello por parte de la Cámara de Comercio. En 15 días lo tiene. Claro, y eso, y con la ayuda de la ciudad, y eso sí, pues claro, eso pues hay que impulsarlo, y como digo, es una oportunidad que hay que desarrollar. Y también coincido con Joaquín, en que evidentemente para atraer inversores hay que trabajar en muchos ámbitos, pero los pasos se pueden ir dando como se pueden ir dando, ¿no? Es decir, lo primero es habilitar el mecanismo legal, habilitar el espacio logístico y, por supuesto, ¿no?, intentar implantar un ecosistema agradable al inversor en el ámbito de los servicios sanitarios, en el ámbito de los colegios, en el ámbito de la vivienda. Pepe, que es promotor inmobiliario, conoce bien el problema y sabe perfectamente,
comerciantes, y de hecho él tiene proyectos, me consta, para intentar hacer viviendas atractivas para estos potenciales inversores. Bueno, hay que trabajar entre todos, yo creo que hay que hacer una actuación conjunta, administraciones y empresarios, para intentar crear ese ecosistema agradable a la inversión en nuestra ciudad. Yo creo que transmitir que yo creo que el empresario de Ceuta en general es España, ¿no? pero el empresario de Ceuta que nos toca, durante estos 2 meses ha transmitido, ha demostrado una gran responsabilidad. Es decir, cuando se tuvo que cerrar, se tuvo que cerrar. Lo importante era la sanidad y lo importante era la salud de las personas. Y yo creo que es el momento y que están abriendo con absoluta responsabilidad, lo que ha dicho Pepe, es decir, que los comercios antes de abrir hemos organizado webinar con sanidad, se han informado perfectamente de lo que tenían que hacer, están al día. Nosotros lo digo porque tanto Cámara como Confederación nos llaman muchísimas veces dudas, es decir, que ellos están muy pendientes y están haciendo todo el esfuerzo posible para que comprar en su establecimiento, consumir en su establecimiento, sea lo más seguro posible, dentro evidentemente de la seguridad que podemos tener. Pero aplicando todas las medidas, todas las recomendaciones que Sanidad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio o a través de la Secretaría de Estado de Turismo, están dando para la hostelería o para el comercio. Es decir, que yo creo que los empresarios han mostrado una responsabilidad, que están mostrando una responsabilidad, y yo creo que es el momento también de apelar a que los ciudadanos también seamos un poquito responsables y que vayamos a consumir nuestros comercios, que consumamos nuestra hostelería responsablemente, manteniendo, como ha dicho Pepe, las medidas de distancia y haciendo caso a los empresarios, porque muchas veces a lo mejor no le hacemos caso cuando nos sentamos en silla o con etcétera de la hostelería, pero que es el momento de apostar por ellos, porque ellos, cuando ha habido que apostar por la ciudadanía y ha habido que apostar por la salud, lo han hecho. Muy responsables y han reaccionado bien a las tremendas dificultades que se plantearon desde un primer momento. Fijaros cómo la dimensión que ha adquirido las compras online, las compras telefónicas, sobre todo en los supermercados, en alguna tienda de electrodomésticos. Ha habido sectores que han seguido en marcha con las puertas cerradas. Esto imagino que habrá incluso generado algún puesto de trabajo también más. Y esta es una tendencia que incluso, Guillermo, como tú decías, podría mantenerse una vez que está el proyecto ya en marcha y a punto de consumarse, el del Amazon de Ceuta. Sí, ya podría seguir manteniéndose a la vista de las dificultades que todavía van a continuar en los comercios para, imaginaros, ir a comprar una camisa, la que hay que formar. Y las medidas y el trabajo que quien está en la tienda tiene que, los protocolos que tiene que desarrollar. Y el coste, Andrés, sí. si me permite. Bueno, y al hilo un poco de lo que comentaba Pepe, estamos trabajando en Procesa en elaborar unas nuevas bases también para ayudar a esa inversión que están acometiendo los pequeños empresarios o las pequeñas empresas ceutíes de acondicionamiento de sus establecimientos comerciales u hosteleros para hacer frente a las sugerencias, ordenanzas o resoluciones de las distintas administraciones públicas en materia de prevención del COVID, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en unas bases para intentar también poner en marcha un programa de ayuda específico, modesto, pero intentar colaborar en la medida de lo posible en que ese coste que están asumiendo los hosteleros y los comerciantes de la ciudad para pues poner las medidas de seguridad por el bien del consumidor, por el bien de la economía, pues intentar también que la administración pública colabore en cofinanciar parte de ese gasto y de ese desembolso, ¿no? Entonces, bueno, también en breve fecha pues nos pondremos en contacto con Cámara y Confederación para pues intentar consensuar con ellos un borrador de esas medidas, ¿no? Nosotros, a través de la Secretaría de Estado, ha encomendado a las cámaras de comercio la implantación, lo digo ya, de un sello de calidad, es decir, de un sello de seguridad en los comercios que vamos a empezar a implantar, por el cual lo que nosotros desde Cámara certificamos es que los comercios están implantando las medidas que desde la Secretaría de Estado consideran necesarias para garantizar la seguridad del cliente. De forma que cuando tú entres a un comercio y veas el distintivo del sello de calidad de la Cámara junto con el de la Secretaría de Estado, pues sepas que tengas la seguridad de que ese comercio está haciendo todo lo posible porque tú compres de forma segura, dentro de las seguridades que evidentemente todos tenemos, pero que se estén aplicando todos los protocolos. Y respecto al consumo online, yo vi hace un poquito un informe que nos mandó la Secretaría de Estado de Comercio, que los hábitos han cambiado, es decir, en los 2 meses han permitido, en primer lugar, una transferencia de conocimiento
como consecuencia de la convivencia interfamiliar, de la persona, del hijo al padre o del hijo al abuelo, que mira cómo entro en internet, mira cómo entro en Amazon, mira cómo entro no sé qué, y ha habido muchas personas que en la vida se planteaban o se iban a plantear utilizar las nuevas tecnologías para comprar o para consultar, y durante estos 2 meses se han acostumbrado y lo están haciendo. Entonces, todos dicen que el hábito ha cambiado y que el hábito de compra online ha venido para quedarse, por medidas de seguridad, por medidas de comodidad, porque no sabemos cómo va a ser la nueva fase o la nueva normalidad. No sabemos si los aforos van a seguir limitados o no van a seguir limitados, que es posible que sigan limitados en un porcentaje. Es decir, que eso ha venido para quedarse. Nosotros por eso ahí, con la ayuda de Procesa, la Cámara ha desarrollado, que ya se presentará en 15 días de forma definitiva, el Amazon, que le hemos llamado Amazon, el Marketplace, para facilitar que los comercios de Ceuta puedan vender a cualquier ceutín. Claro, porque esa nueva normalidad llegará, pero no va a llegar de inmediato, y mientras tanto, insisto, hay personas que decidirán seguir teletrabajando. Habrá quienes prolonguen esa medida empresas que lo hagan durante mucho más tiempo. Incluso pues esas personas que finalmente aún mantengan reservas para salir con normalidad a la calle, incluso acudir a su puesto de trabajo. Bueno, ya con eso lo iremos viendo a lo largo de estos tiempos, pero efectivamente todo eso ha llegado para quedarse. Tenemos un último vídeo para esa tercera pregunta que hacíamos a nuestros 3 invitados, a las 3 personas que fuimos a ver a sus sedes de trabajo, a sus tiendas. Es con relación a las medidas de confinamiento y si la desescalada podría haberse iniciado antes de lo que finalmente han decidido. Somos de los primeros que hemos salido. Ha pasado poco, yo creo que se ha cerrado la frontera y la estación marítima más o menos a tiempo. Siempre se podría haber cerrado antes, se podría haber abierto antes, pero bueno, estamos dentro de los primeros en salir, de los primeros en haber tomado medidas, y si somos de los que menos contagio hemos tenido, tampoco podemos hacer ninguna crítica. Si estábamos en el centro de la pandemia, evidentemente lo que no era razonable es que la actividad hubiese seguido en ámbitos normales, porque el contagio puede venir de quien menos uno imagina, y el hecho de que alguien sea un conocido, un familiar o un allegado no implica que sea menos contagiante que personas que no conocemos de nada, ¿no? Yo pienso que quizás tomamos las medidas tarde. Espero que la salida no la hagamos mal igual que la entrada en la situación, ¿vale? A pesar del costo económico y empresarial que esto va a tener para empresas como la nuestra. Yo creo que se podría haber hecho de otra manera a nivel político, ¿no? Porque al fin de cuentas lo que decimos, los médicos todos se dirigen por la política. Un médico no puede hacer nada si un político no lo manda, como digo yo, o un asesor. Entonces, claro, yo creo que a nivel político no se ha hecho bien las cosas. No se ha hecho bien por el tema en principio del todo, los ERTE. Tú no puedes tener a familias que por obligación cierren un negocio a tener, por ejemplo, en mi caso son 15 trabajadores. A mis 15 trabajadores, mes y medio sin cobrar. Estas criaturas no comen, que es como un robot, un botón, no. Entonces, claro, tenían que haber sacado algo, o algo más avanzado, más rápido. Después el tema, yo qué sé, sanidad, pues ayudarla un poco más, que han estado muy desprotegidos. Han estado que no sabían, palos de ciego. Hemos pegado palos de ciego, yo creo, ¿no? Que es lo que yo digo, de mi punto de vista, que yo lo que soy empresario, yo no soy otra cosa. Si fuera político, entonces... Claro, es que de todas las decisiones que se han adoptado ha dependido todo lo demás. Ha dependido el volumen de la crisis, las dificultades. El tiempo ha jugado un factor fundamental. En este sentido es el debate un poco también inicial de conjugar el interés económico, el prevenir una crisis económica o intentar minimizarla lo más posible con la emergencia sanitaria. Bueno, decir que la verdad que todos los comentarios son acertados, y como eso ya se ha visto la disparidad de pensamiento. Se decía que la pandemia, el cierre, el confinamiento llegó tarde y queríamos salir antes. Hemos observado en estos días que había ciudades o comunidades autónomas que querían pasar a la fase 2 antes de la 3 que a la 2, hay quien ha preferido quedarse en la 1, en fin.
La verdad que es que nunca se acierta. Se ha visto que ha habido dos tipos de confinamiento, el que ha llevado Corea del Sur, Suecia y otros países de manera moderada, y el nivel de contagio ha sido realmente bajo y lo han contenido bastante bien. Y sin embargo se hablaba del sistema americano, que se está viendo que es un desastre porque está yendo a unos niveles galopantes. Entonces, ¿se ha acertado en el confinamiento? Ya no es momento. Eso será momento para reflexionar a quien les toque. Nosotros tenemos que irnos al día a día. Lo que tenemos que pedir es que la gente salga con responsabilidad, que los empresarios, que los comerciantes están aplicando sus medidas de seguridad. Todos tenemos que aprender de la experiencia para que esto no vuelva a rebrotar, y seguir trabajando con los mismos márgenes de seguridad. Es que ya el debate, de verdad, ya no tiene sentido. Ya hay que salir a la calle, hay que consumir y hay que potenciar que la gente salga con tranquilidad. Claro, precisamente estamos debatiendo sobre la crisis económica a consecuencia del confinamiento, pero la pregunta no era exactamente si había que haber tomado esa medida, que es evidente que sí, sino si habría que haber puesto en marcha la desaceleración con otro tipo de plazos. Yo particularmente, y aquí hablo ya así como personaje que en su momento fui político y no hablo como técnico de Procesa, tengo una opinión muy desfavorable de cómo se ha gestionado el tema por parte de las autoridades, ¿no? Y por parte del Gobierno de España. Creo que teníamos información, o tenían información suficiente para saber lo que venía, el problema que venía. Ya estaba la pandemia instaurada en Italia. Creo que por intereses políticos se tomaron decisiones erróneas en su momento. Creo que tampoco hemos seguido modelos que han sido eficientes, como decía Pepe, en Corea del Sur, en Singapur, donde han implantado una metodología que ha permitido que la pandemia no se extendiera como se ha extendido en España y además no afectara a la economía como ha afectado en España, ¿no? Es verdad que todo esto era una cuestión novedosa, que nos ha pillado a todos un poco con el paso cambiado, pero cuando tú estás viendo que en otros países se están tomando medidas que están resultando exitosas, tú deberías aplicar y copiar sencillamente lo que en otros sitios ha funcionado. Yo particularmente creo que la gestión ha sido ciertamente negligente y que eso va a tener lamentablemente muchas consecuencias en vida, más de 30.000 personas, más de 200 y pico mil afectados, pero es que las consecuencias que va a tener en materia económica las vamos a pagar durante muchos años, ¿no? Y francamente pues creo que no han actuado con la celeridad, con la precisión y con la capacidad de responsabilidad que se debía desde el Gobierno de España. Es una opinión personal, vinculada y afectada por mi opinión política, pero que creo que comparte mucha gente. Sí. Yo un poco como a Pepe, es decir, yo creo que eso deberán de juzgarlo tanto las personas en su momento como los políticos con los que le corresponde. Nosotros como entidades empresariales lo que tenemos que centrarnos es en el hoy y en el mañana y en las medidas que se tomen para reactivar la economía y el intentar transmitir a lo que hemos dicho antes, al ciudadano, que debe de contribuir con su consumo a esta reactivación que es necesaria para solventar en la medida posible todo lo que parece de que viene mal de la economía, ¿no? Esa es una de las principales consecuencias que puede extraer cualquiera que nos esté viendo de este debate, al margen de las otras muchas iniciativas que desde las administraciones se están poniendo en marcha ya de cara a un futuro más largo, ese cambio de estrategia que hablaba Pepe de mirar hacia el mundo, del modelo económico. En fin, creo que ha sido un debate enriquecedor en el que habéis tocado muchísimas aristas y pues lo único que esperamos es que les hayamos aportado más información, más conocimiento acerca de todo aquello que se debe hacer, más de aquello que se ha hecho o se ha dejado de hacer, que en otro momento habrá para poder también debatirlo. Muchas gracias a los tres por haber venido a inaugurar el debate A3 de la televisión pública y bueno, nos veremos en otro momento para ver cómo se está desarrollando y esperemos que de forma óptima y exitosa esa recuperación que debemos llevar a cabo entre todos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes muy buenas noches y gracias también por habernos seguido. Hasta el miércoles que viene.